siguiendo con la agenda, vamos a Ya. dar la bienvenida, en este caso al ingeniero Jonathan Enríquez. Él es geólogo e investigador del Instituto de Investigación Geológico y Energético del Ecuador. Él nos va a impartir la temática de hoy, que es la geodiversidad en ambientes volcánicos del Ecuador. Le vamos a dar la bienvenida y en este caso también seguiríamos lo mismo, ¿no? Su intervención y ahí tendríamos 5 minutos de preguntas y se encuentra habilitado la opción para que pueda compartir pantalla. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, perfecto. Ok, voy a compartir la pantalla. Bueno, mi nombre es Jonathan Enríquez, soy técnico del Instituto de Investigación Geológico y Energético y les voy a hablar un poco de la geodiversidad en ciertos ambientes volcánicos que tenemos aquí en el Ecuador. Cuando nosotros hablamos de geodiversidad, son todas las estructuras o formaciones geológicas que nosotros tenemos en nuestro planeta. A esas estructuras las podemos asociar por ambientes, en este caso va a ser el volcánico. Cuando yo me refiero a geodiversidad en ambientes volcánicos, no me refiero únicamente a los conos volcánicos, como los conocemos como tal, como el Cotopaxi, Chimborazo, Sangay, sino a todos los eventos asociados al mismo, que pueden ser flujos de lava, fuentes termales y todo lo que pueda ser aprovechado. Es importante conocer que estos elementos de la geodiversidad volcánica han jugado un papel muy importante tanto en la geología, en la ecología y en la sociedad. ¿Por qué en la sociedad? Porque estos eventos han sido asociados a mitos o historias o incluso las fuentes termales han sido utilizadas ya sea para baños o para eh, el tema de curación de algún tipo de enfermedades. Bueno, hablando un poquito del contexto geológico de nuestro país se enmarca o se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico y aquí tenemos dos formas de generar volcanes como tal. Uno es una fusión parcial de las cortezas, lo que genera un volcanismo como lo conocemos a nivel continental, y el otro es por un punto caliente. Este punto caliente es muy particular porque este tipo de volcanismo nosotros los tenemos en las Islas Galápagos. Este tipo de volcanismo es muy diferente al que nosotros tenemos en continente. Lo particular de estos volcanes es que son puntos estáticos en la corteza. Mientras las placas tectónicas se van moviendo, este punto caliente se mantiene estable. Y nosotros lo podemos tener aquí en un registro como varios volcanes fueron originados desde un mismo origen. En el tema de las cortezas, tenemos una fusión parcial de las cortezas, tanto continental como oceánica, y tenemos la formación de los volcanes en sí. Este es un ejemplo, perdón, este es un mapa del Instituto Geofísico que detalla los volcanes que nosotros tenemos aquí como Ecuador continental. Como podrán ver, tenemos una gran variedad de volcanes, lo que nos dice que la geodiversidad en este tema no es, o en este ámbito de la geología es muy amplia. Actualmente tenemos 3 o 4 volcanes activos. De norte a sur sería el volcán Reventador, el Cotopaxi también, Tungurahua y el Sangay. En la imagen de la izquierda podemos ver una fotografía del volcán Cayambe, cómo está compuesto por domos y además unas pequeñas cascadas que se generan por los flujos que ha depositado el mismo volcán. Ya. Ya. Bueno, como les decía, el proceso o la geodiversidad volcánica no solo está asociado a los conos como conocemos per se, sino también hay procesos internos que generan los volcanes. Uno de esos es cómo se genera un volcán, de dónde viene un volcán en la corteza continental como nosotros conocemos. Primero nosotros tenemos la generación de una cámara magmática. Una cámara magmática es más o menos como un globito que está bajo la superficie y la cual está acumulando magma. A medida que esto va aumentando, se genera presión y lo que busca el magma es salir a superficie, ¿ya? Entonces, producto de esa salida a superficie se generan los volcanes. Mm, pero, ¿qué pasa cuando la cámara se enfría? Una vez que esta cámara se enfría, nosotros tenemos o se forman los que son conocidos como batolitos, que no son más que el enfriamiento de cámaras magmáticas grandes y que generan grandes cuerpos ígneos. Sin embargo, nosotros no los podemos conocer de primera mano porque se generan a profundidad. Para esto nosotros necesitamos que pasen varios tiempos o varios años para que se exhume o salga a superficie este batolito por medio de procesos de erosión y quede expuesta la roca. Ya una vez quede expuesta la roca, nosotros tenemos varias formas que podemos estudiarlas y analizarlas. Ay, perdón.
Este caso particular en esta fotografía es el batolito de Puebla. Es un ejemplo muy ilustrativo, por así decirlo, porque tenemos abajo el batolito como tal, las rocas ígneas, y sobre esto se depositan unos sedimentos. Lo característico particular de esta zona es que se genera un fenómeno llamado pareidolia. ¿Qué es la pareidolia? Que nosotros asociamos o el cerebro asocia figuras en rocas o en paredes. Entonces aquí ustedes pueden ver un rostro eh, que el cerebro lo está asociando. Generalmente la gente de la comunidad lo llama la cara del dios Inta. Bueno, una vez nosotros ya tenemos la cámara magmática, ese magma necesita salir, pero ¿por dónde sale? Entonces, lo que busca, después de una gran presión, lo que busca el magma es las grietas o pequeñas fisuras por donde salir. Entonces, la cristalización o enfriamiento de esas fugas de magma se denominan diques o que son cuerpos tabulares producto del enfriamiento del magma. Aquí tenemos un ejemplo de un campo de diques, por así decirlo, del volcán Rumiñahui. Entonces, son varios diques que han servido de alimentación para la evolución y la generación de este volcán. Una vez ya teniendo estos diques, se genera un volcán, pero un volcán no es estático, o sea, no permanece igual por todo su tiempo geológico. Un volcán necesita ir creciendo de a poco, ¿ya? Entonces aquí tenemos un esquema de cómo se generan los estratovolcanes del país. Primero tenemos un ensanchamiento de la corteza, sale el magma y hay un colapso. Lo que les quiero mencionar es que no todos los volcanes, como les digo, han sido siempre un cono perfecto. Generalmente estos conos han sufrido desprendimientos que producen grandes avalanchas de escombros. Aquí tenemos un ejemplo de cómo va formándose el volcán y va creciéndose de a poco. A este tipo de volcanes también se les llama volcanes compuestos porque no se forman en una sola etapa, sino tienen varias etapas hasta finalizar el volcán como tal. Entonces, esto es un ejemplo del volcán Sangay, el cual ha continuado creciendo, tiene una gran grieta por donde fluyen los flujos piroclásticos. Este volcán registra dos avalanchas, o sea, quiere decir que dos veces ha colapsado el cono como tal. Además de los conos, como los conocemos, también hay otro tipo de volcán, que son las calderas. ¿Qué es una caldera volcánica? Esto es cuando hay una gran explosión, producto de magmas un poquito más ácidos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Parte de la cámara magmática se vacía y la parte superior colapsa. Entonces nos deja un gran cráter en superficie. Aquí tenemos un ejemplo de una caldera, que es la caldera del Quilotoa. Lo peligroso en este volcán no es en sí tanto la erupción como tal, sino los procesos asociados a esa erupción. Si nosotros tenemos erupción, lo más riesgoso que podría generar este volcán son los lajares asociados al contenido de agua de esta laguna. En el gráfico se enseña cómo se forma una caldera. En este caso es para una caldera distinta, para la caldera del Cotacachiquicocha. Una vez se formó la caldera, hay otro nuevo pulso magmático que genera unos dos domos. Entonces, ustedes en el Cotacachi podrán ver que hay dos pequeños montículos en la mitad de la caldera que fueron producto de este tipo de formación. Bueno, una vez ya el magma sale a superficie, se convierte en lava, no toma el nombre de lava. Esta lava generalmente comienza a fluir y se enfría de manera ya sea rápida, generando obsidianas, o de manera lenta. Cuando la lava se enfría de manera lenta, en grandes cuerpos generan este tipo de columnas. Como lo mencionaba el expositor anterior, estas columnas son muy típicas de este tipo de enfriamiento y las encontramos también aquí en Ecuador. Lo que hace es enfriarse desde la parte superior hasta la parte interna, generando estas disposiciones poligonales, generalmente en hexágonos. Ejemplos de estas disyunciones columnares tenemos varias aquí en el Ecuador. Tanto en la sierra por Ambato, la imagen es de la zona de Cuyuja, en la provincia del Napo, y también tenemos en la zona de la costa, en la parte de Puerto Viejo, en la cantera de Orusca. Generalmente se podría asociar a los volcanes como unos eventos subaéreos. ¿Qué quiere decir subaéreo? Que están en superficie. Sin embargo, no todos son así. Algunos volcanes se generan bajo el agua. ¿Y qué pasa cuando se generan esto? ¿Cómo es la interacción entre la lava y el agua? Generan este tipo de estructuras que nosotros llamamos pilolavas o lavas almohadilla. Como su nombre lo indica, son una serie de almohaditas que se van acumulando una tras otra. ¿Cómo se generan? El magma asciende, se convierte en lava, perdón,
se convierte en lava y generan este tipo de almohadas. Entonces se van depositando una tras otra. Por el choque térmico que existe, no permite que se expanda más la lava como tal. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es en el sector de las golondrinas, en la provincia de Imbabura, de lagos almohadillas asociados a a un evento antiguo. Y en la parte inferior, tal vez no es clara la imagen, tenemos un corte transversal de esas lavas almohadillas. Entonces podemos ver cómo se van intercreciendo una tras otra. Lo importante de esto es que nos permite conocer que estas rocas fueron generadas en un ambiente subacuoso y ahorita están en superficie, lo que nos indican que hubo unos procesos de levantamiento. Finalmente, les presento un flujo de lava como tal, originado no en un estratovolcán, como podríamos asumir, sino en una grieta en la superficie terrestre. Aquí es importante mencionar que estos flujos no siempre se generan en un cono, como les digo. A veces la cámara magmática está tan cercana a la superficie que genera un resquebrajamiento de la corteza por donde fluye la lava como tal. Cuando esta lava tiene buena temperatura y es un poco fluida, puede circular por las quebradas aledañas. Este es un flujo de lava del Piñatura o Antizanilla, ubicado aquí cerca de la zona de Pinta, por Quito. Entonces, lo importante de esto es que es un proceso no muy antiguo. Este flujo data de más o menos de 200 años. Hay crónicas en las que mencionan que este flujo cambió la cotidianidad de cómo se movilizaban las personas. Senderos por donde se movilizaba la gente, pues quedaron tapados por este flujo, incluso animales y alguna que otra casa. Entonces, lo que les quiero contar o mencionar es que cada uno de estos elementos de la geodiversidad volcánica juegan un rol muy importante en nuestro país, porque han modificado nuestras conductas, sirven para hacer turismo, y cada uno es importante cuidarlo y preservarlo. De los ejemplos que les mostré, únicamente el batolito de Pinta, o de Apuela, perdón, es el que está dentro de un geoparque. Los demás no se encuentran de un geoparque, lo que evidencia el gran potencial que nosotros tenemos como país para la generación de geoparques y para las zonas de cuidado de esta geodiversidad. Cada día vamos descubriendo, vamos analizando nueva información y vamos analizando que el Ecuador tiene un gran potencial de ampliar su conocimiento en geodiversidad. Bueno, esta es mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jonathan, por su presentación. Nos dio a conocer un poco de la diversidad, en este caso en sitios de interés volcánico que tiene nuestro país. A continuación, vamos a dar un poco la ronda de preguntas. No sé si tienen algunas consultas con respecto a la exposición que realizó el ingeniero Jonathan Enríquez. A ver, tenemos una pregunta de Jairo Dueña. Nos preguntan, ¿los sitios se encuentran inventariados en una base disponible al público en general? Sí, actualmente el instituto está recopilando la información de dos provincias adicionales y esa base ya se va a exponer al público. Tenemos alrededor de 267 lugares de interés geológico que hemos identificado en el país y que serán expuestos en un geoportal. En el geoportal ustedes van a tener la información de la valoración del lugar y de la imagen y la ubicación donde se encuentra. Entonces, sí, esperemos que este mes de octubre, que es el mes de la geodiversidad, ya pueda estar expuesto al público. Muchas gracias, Jonathan, por su... Quizás hay otras preguntas adicionales con respecto a la geodiversidad volcánica del Ecuador. Yo tenía una consulta, Jonathan. Quizás en el inventario han cubierto solo la parte norte del país o, alrededor de toda la región. Está cubierto casi el 80% del país. Nos quedan provincias como Chimborazo, Morona, Santiago por cubrir. Entonces, son unas 2 o 4 provincias que aún restan. Se cubrió la costa, se cubrió el oriente y se cubrió la zona central como tal. Bueno, la parte también que nos queda exenta o que no hemos podido cubrir es la parte de Galápagos. Conozco que hay
mucha variedad geológica y geodiversidad que necesita ser estudiada también. Muchas gracias, Jonathan. Aquí algunas preguntas. Dice de Lisette Hernández. Dice, ¿qué actividades socioeconómicas o agrícolas son las que más son las más desarrolladas en las áreas volcánicas? Bueno, en áreas volcánicas, si bien cuando hay una erupción volcánica se cubren de ceniza los suelos y se quema la vegetación, posterior a eso estas cenizas contribuyen con el suelo. ¿Por qué? Porque sirven como abonos. Ya entonces vuelven a los suelos un poco más fértiles y propensos a una buena cultura perdón, de zonas agrícolas. En el tema socioeconómicos hay lugares de interés geológicos que han aprovechado este tipo de lugares, ¿no? Está el caso de Cotacachicocha, eh, sí, de Cotacachicocha, del Quilotoa, el Tungurahua cuando estaba en mayor actividad, el Chimborazo y Cotopaxi como tal. Entonces sí hay varias actividades que están asociadas a eventos volcánicos o procesos. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto tenerlo aquí en la jornada científica del Día de la Geodiversidad. Nos parece muy interesante conocer mucho de los procesos volcánicos que se desarrollan en nuestro país, que muchas veces desconocemos, al menos para los geólogos sí es conocido, pero para otras personas de otro dominio es muy interesante y es muy ilustrativo todos los procesos que mostró con ejemplos. Bueno, a continuación.